Los noticieros, don Abraham. ¿Cuál es la historia de los noticieros? Si nos puede contar en la ciudad de La Ceiba y por supuesto Radio El Patio, no descartando la emisora, pues que es la más antigua, aunque está fuera del aire, repito, La Voz de Atlántida. Cuéntenos. Bueno, los noticieros de Radio El Patio, inicialmente Diario del Mediodía. Por la imperiosa necesidad de decir la verdad, Radio El Patio presenta Diario del Mediodía. Es el que se mantiene. ¿Cuántos años? Ya tiene más de 50 años. El Diario del Mediodía. Como dije, su primer fundador es el periodista José de la Rosa Muñoz. Él es el que trae esa iniciativa. Y ahí Nayo Hernández fue director, Antonio Campos Santos, el abogado Antonio Campos Santos, Oscar Luis Irías y tu servidor, Oscar Medina Hernández y tu servidor, que se mantiene desde esas fechas. Tuvimos un noticiero de 6 de la mañana a 6:30, se llamaba Polinoticias. Al cabo del tiempo, pues, van desapareciendo, ¿verdad? Porque todo se refleja inicialmente en Diario del Mediodía, que comenzaba de 11:15 a 15 para las 12, de 30 minutos era el noticiero. De ahí Actualidad Informativa, que estuvo por muchos años, dirigida también nuevamente por José de la Rosa, por Carlos Moya Pozas, por Oscar Luis Irías, pero posteriormente también desaparece y solo se queda Radio El Patio con Diario del Mediodía. En La Caribe, pues estuvo Nayo Hernández también con noticiero en Radio Ceiba. Hubo noticiero también al mediodía con José de la Rosa Muñoz, que fungió después de haber estado en Radio El Patio como director de Radio Ceiba. Posteriormente eran las emisoras que más tenían los noticieros. El Patio, Radio Ceiba y Radio Caribe en ese entonces. Ya La Voz de Atlántida solo era más que todo musical. También en La Voz de Atlántida estuvo Marcelino García por un tiempo también, que transmitió algunos noticieros. Y también había un noticiero de las 4 de la tarde, estoy recordando en este momento, que lo transmitía Alfredo McDonald. Y teníamos el Sutrazco. Tenía también un programa a sus afiliados, que era de 4:15 a 4:30, que lo transmitía el compañero Luis Enrique Fernández, en los tiempos que el presidente del Sutrazco era Napoleón Acevedo Granados. Ahora ha durado bastante al aire. Yo creo que en Honduras son pocos los los noticieros de radio que han durado tanto como el del mediodía de Radio El Patio, que prácticamente es una tradición en La Ceiba, de casa en casa, en los autobuses, en los taxis, escuchar, y no es nuevo, esto siempre. Yo creo que algunos ya nos creamos escuchando a mediodía, Diario del Mediodía, valga la repetición. Yo creo que en programas de radio solo HRN con Diario Matutino. Diario Matutino entiendo que es el de mayor cantidad de años, desde Gustavo Acosta Mejía, desde Mairena III, y así sucesivamente, Nahum Valladares, que estuvo también, Toño Mazariegos, que estuvo también con Diario Matutino, y luego está el noticiero de Radio América, Noticiero El Minuto, que por muchos años estuvo Bon Arévalo. Bon Arévalo trabajó muchos años allí en ese noticiero, y luego está en televisión, Telediario del periodista Gabriel García Ardón, que ahora ya no se transmite por Telesistema, sino que está, creo que por Hondurred. Es uno de los de mayor cantidad, al igual que Diario del Mediodía, que pasó de radio a la imagen televisiva y le calculo 53 años a Diario del Mediodía. Básicamente me gustaría conocer un poco también en la historia reciente. Yo, no sé, algunos que tenemos arriba de los 40 ya escuchamos a Nayo Hernández. ¿Cómo se movía? ¿Qué periodismo más combativo se experimentaba en esos días a través de este señor? ¿Cómo es la historia de Nayo Hernández? Nayo Hernández viene a la ciudad de La Ceiba como atleta. Nayo era un atleta, lamentablemente él sufrió un desgarre
y ya él quedó un poco, no pudo rehabilitarse del todo, entonces, pero Nayo ya venía como locutor también de la capital de la República, había estado en Radio Montserrat, en Radio Comayagüela, y en parte estuvo también en HRN. Nayo ya tenía conocimientos de radio, no solo como locutor, sino que también como técnico. Entonces ya Manolo Riego ya se había ido de la ciudad de La Ceiba, que era el segundo director que tuvo Radio El Patio, y don Goyo entonces tomó a Leonardo Hernández Vanegas, Nayo, y Nayo también le gustaba hacer programas de publicidad. Nayo era animador, y Nayo también tenía un carro parlante, de aquellos parlantes enormes, ¿va?, que salía, vendía su publicidad, pues. Entonces, a Nayo le gustaba la radio y fue un locutor deportivo, fue animador y no digamos después se metió a la noticia, ¿va?, con sus enormes comentarios. Era muy crítico. Yo tengo la impresión de que ese periodismo combativo, como que David Mesa lo heredó, ¿verdad? Claro, claro. Nayo era combativo, ¿verdad? Nayo era, bueno, por cierto, Nayo fue también miembro de la corporación municipal, ¿verdad?, en base a su actividad y despliegue que tuvo, ¿no? Nayo fue miembro de la corporación municipal cuando don Daniel Pinel fue alcalde municipal de La Ceiba, así que ahí fue jefe de relaciones públicas del 4º Batallón de Infantería también. Y bombero creo que es. Y fue comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de La Ceiba por muchos años, cuando estuvo alcalde don Marcos Medrano. Nayo era el comandante de los bomberos. Así que Nayo, una persona bastante animada, buen locutor, buen periodista. ¿Usted hereda Diario del Mediodía prácticamente de manos de Nayo Hernández o...? No, yo le heredo a Óscar Medina Hernández. El director ya no estaba Nayo ya estaba en Emisoras Unidas. Aristides Girón Romero era el director. Cuando yo asumo, ya estaba yo como locutor, ¿va? Y pasaba un programa que se llamaba Fiesta en el Aire, que lo dejó también Óscar Medina Hernández, ¿va? Entonces yo asumo Diario del Mediodía en tiempos de Aristides Girón Romero, ¿va? Aristides Girón Romero lo nombra don Goyo cuando Juan Ángel Velázquez, en la guerra del 69, como era salvadoreño, pues partió nuevamente a su país, ¿va? Y así, desde el 69 para acá, estoy siempre en Radio El Patio. Siempre hablando de la gente que ha pasado por Radio El Patio, una de las figuras que no podemos, contemporáneas, ya que no podemos descartar de hablar de ello, es de David Mesa. Televidentes de 45 TV y oyentes de Radio El Patio. Que yo particularmente, yo quiero decirles que sí estoy agradecido con esta empresa, estoy agradecido con alguien que me dio la oportunidad, como lo es don Abraham Mejía Griffin, estoy agradecido con compañeros que siempre le han tendido la mano y lo han aconsejado. El caso de Julio César Rodríguez, que para mí no lo considero un compañero ni un amigo, sino que lo considero un hermano. Y no digamos la familia Irías Navas. Por lo tanto, a partir del próximo lunes, nos verán también en el dedo en la llaga acá, haciendo la fuerza, tratando de estar siempre al lado del pueblo para sacar adelante esta ciudad que tanto queremos. Vamos a ir a la pausa, pero no me vaya a cambiar. Bajo ningún punto me cambie, porque todavía aquí tengo suficiente batería informativa que dar a conocer. Vamos a la pausa. Que como yo le digo, siento que don Nayo Hernández, que le decían Nayo Camiseta popularmente, no sé si enojaba, le hereda a David Mesa, que era un periodista muy combativo. Cuentan algunos que era prácticamente, comenzó como jalador de cable
en Radio El Patio. Fíjate, Rosel, que todos comenzamos así. ¿Usted también? Yo comencé así también, yendo al Estadio Ceibeño. Tal vez no transmitíamos desde el centro de la cancha, sino que había unos pequeños walkie-talkies también, ¿verdad?, que los utilizábamos para enviarse la señal o una entrevista. Yo cubría, por ejemplo, los reportes de las alineaciones, tenía que andar ahí, muchachos, así comenzamos todos, ¿verdad? Y hablando cable también, ¿verdad? Porque así comencé yo con Oscar Medina, con Pablo Ernesto, con Girón Romero, y poco a poco uno va subiendo y agarrando la experiencia y cae en esas posiciones. David comenzó así, David nos hablaba, ya teníamos cable, ¿verdad? Ya cuando David ingresa, ya teníamos cable, entonces David alaba los cables también cuando íbamos al estadio, y también ya habían unas enormes grabadoras, ¿verdad? Entonces ya David comenzó en deporte cubriendo para deporte, el programa de las 11 de la mañana, Radio Deportiva. Después, al cabo del tiempo, cuando yo estaba en el Diario del Mediodía, Nayo volvió nuevamente a la radio, pero ya como compañero mío en Diario del Mediodía. Luego que Nayo pues se enferma y fallece, ya David ya nos reporteaba también para Diario del Mediodía. Entonces poco a poco se metió y se quedó conmigo en Diario del Mediodía. Que Dios bendiga la Ceiba. Recuerde que el dinero en el corazón es una maldición, pero en la bolsa es una bendición. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Bien, establecemos un corte comercial. No nos cambie, ya volvemos con más. Bien, recordamos la celebración de los 50 años de Radio El Patio por todo lo alto, pero también cómo se prepara Radio El Patio para entrar a la tercera edad, a los 60 años. Bueno, habrá que planificarlo, ¿eh? Porque 60 años solo se cumple una vez. Como tú lo has dicho, Rosel, 50 años en el 2004. Fue en el Salón de Convenciones de Mazapán, que vinieron pues compañeros como Nahum Valladares, Mario López, lo mismo también Miralda, Osvaldo Ramos vino, y así compañeros que habían estado anteriormente, ¿no? Me imagino que el licenciado Irian Nava va a planificar algo supremo para esa fecha, ¿va? Ya 60 años en radio nos dicen mucho, ¿va? Y ahora Radio El Patio con la tecnología de punta, con la imagen de 45 TV, también la enlaza, eso le da más todavía a Radio El Patio, ¿va? Y de luego se ve Radio El Patio por internet, y sobre todo la gente siempre está pensando en la Ceiba. Cuando piensa en la Ceiba, también piensa en Radio El Patio. Correcto. ¿Qué podemos finalmente ya pues expresarle a la población? Yo creo que este programa muchos lo verán como una prácticamente una labor de aprendizaje de lo que es la radiodifusión, cómo la ve actualmente y cómo la mira a futuro. Algunos piensan que la televisión la está absorbiendo, la está comiendo. Yo creo que no, Rosel, porque la radio es algo fundamental. Todavía con esta tecnología que tenemos de punta, como la dicen popularmente, la radio siempre llega a otros lugares donde no está llegando la televisión. En los países más desarrollados, Estados Unidos, la radio no ha perdido audiencia. Aunque Estados Unidos se ha desarrollado tecnológicamente en televisión, hay una enorme cantidad de emisoras en FM y AM, o sea que no pierden actualmente su vigencia. Yo espero que Radio El Patio ahora, bajo la gerencia de Luis Mario, pues le está dando también un empuje que requiere, sobre todo la fortaleza que se requiere para una empresa de esta naturaleza que se ha mantenido en 59 años vigente, y esperemos que en el futuro lo siga haciendo. Yo espero también que en esta entrevista a veces se nos escapan los nombres de muchos compañeros que ya descansan en la paz del Señor, ¿verdad? Pero siempre lo recordamos, ¿verdad? A veces específicamente dar nombres trae consigo
a veces otro tipo de pensamientos, porque quiero hablar también de la mujer, ¿verdad? Porque hemos tenido buenas locutoras, Suyapa Estrada, está Marianela, Susi Espinal, que fue también locutora de Radio El Patio, la abogada Denia Vargas, que fue, yo diría, la primera operadora. Denia Vargas, que estuvo recientemente también en un programa aquí por 45 TV, y compañeros de radio, como El Machetazo, que era un programa humorístico de Rodolfo Dabadí Álvarez, muy popular, por cierto, Rosel. Por ejemplo, Tomás Meléndez, que le conocí yo en Alma de México. Tomás es de los viejos locutores. Él era maestro de la Escuela Francisco Morazán, jugador del Vida, y transmitía un programa de 1 a 2. Ezequiel Antunes Castro, también con una enorme voz. Alejandro Gallo, Alfredo McDonald, Enrique McDonald, René Pisati, Mario Molina, así como Oscar Medina Hernández, Dagoberto Morales, también, que fue operador de Radio El Patio, y así sucesivamente una enorme cantidad de compañeros. Valio Ernesto, ya lo mencioné, a Aristides. Se le ha olvidado el Chorompo Zúñiga, que Luis era casi una cadena cadena local en horas de la mañana, lo recuerdo. Luis Alonso Zúñiga, tiene razón Rosel, que ahora reside en los Estados Unidos de América. El Bobby Bernardes. El Bobby Bernardes, ¿ves? Tantos compañeros, ¿verdad? Cené Ávila, Carlos Cruz. Bueno, no digamos Julio César Rodríguez, ¿verdad? También, que es el director actual de Héctor Rodríguez, varios han participado en radio. Renan, el hermano de Julio, lo mismo Leslie Rodríguez, también han laborado por muchos años, laboraron en Radio El Patio, y así pues otra enorme cantidad. David, que ya ha fallecido también, David Mesa, y otros compañeros, Carlos Almendares, Germán Vallecillo también laboró para Radio El Patio, estuvo con nosotros, lo mismo Vilma Cortés, que fue nuestra secretaria muchos años, ahora reside también en la ciudad de Nueva Orleans, en los Estados Unidos de América, ¿verdad? Y los compañeros actuales, ¿verdad?, que tenemos, tanto en deportes, Ulloa, Manfredo, Carlos Peña, Giovanni Hernández, ahora incorporado también el Macho Figueroa, y luego Arden Ochoa. Son compañeros que también están vigentes en la radio, y no digamos Mario García, que es un viejo locutor y de experiencia, ¿verdad?, que ha estado participando con nosotros. Víctor Mendoza es otro de los veteranos locutores de esta casa de radio, Mecén, y así. Ahora, ya en la parte final, don Abraham, un consejo a la gente que pues está heredando prácticamente la radio para que continúe siendo pues un medio eficaz, y que, ¿por qué no?, el adelanto tecnológico no le come el mandado. ¿Qué aconseja usted a la gente que le gusta la radio? Se me escapaba otro antes de Milton Urruch, que es la voz de Radio El Patio y de 45 TV. Debe heredar a usted lo de historiador, miro. ¿Ah? Milton Urruch, sí, hombre. Le gusta mucho la historia, ¿verdad, Milton? Le gusta mucho la historia a Milton Urruch. ¿Cuál es el secreto para que la radio no baje, no desaparezca, y que otros adelantos tecnológicos no le hagan menguar? Bueno, mantener informada a la ciudadanía. En el momento que se produce un hecho, está la información al instante que se produce, se transmite por la radio y se transmite ya también por 45 TV. Tener locutores muy responsables, conocer la música, porque ese es lo fundamental en Radio El Patio, con su programación que tiene diaria, con música de los años 50, 60, 70, 80, 90, el 2000, que eso es lo que en realidad el licenciado Rodolfo Irías Navas, que es el presidente del Consejo de Administración, implantó ese sistema, porque hay gente todavía de los años 50 que pide melodías de ese entonces y se les complace en Radio El Patio, otros del 60, del 70 y así, 80. Ese es uno de los factores fundamentales porque Radio El Patio siempre está en el primer lugar de la sintonía, en música, en noticias, en deportes, especialmente. Esta es la hora en Radio El Patio.
Amigos de Radio El Patio, damos el tiempo, son exactamente las 7:05. Buenos días, amable y fino auditorio de la República, a través de los canales de Radio El Patio. Bien, gracias por haber estado con nosotros. Ya escuchamos Radio El Patio. No lo olvide, camino a los 60 años, la inolvidable, la emisora Orgullo de los Ceibeños. Hoy ha sido prácticamente la invitada especial a su programa La Entrevista, en la voz más representativa. Esta radioemisora, don Abraham Mejía Griffin. Que Dios bendiga Honduras, que Dios bendiga La Ceiba.